Muy bien. Pues ahora sí, vamos a empezar con la predicación. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque podemos descubrir maravillas en ella. Gracias porque podemos descubrirte en ella, hablándonos directamente a nuestro corazón, señalándonos a nuestras faltas y, Señor, amándonos de una manera que no podemos comprender. Queremos que en esta mañana, Señor, tú nos hables, que abras nuestros corazones, abras nuestra mente, que no haya ningún impedimento en nuestro corazón, ningún bloqueo que impida que escuchemos claramente tu palabra y podamos, Señor, obedecerte y actuar, Señor, como tú quieres que actuemos. Queremos, Señor, gozarnos y queremos salir de aquí fortalecidos en ti. Y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos ya muy cerca del final. En la primera carta de Juan, estamos en el capítulo 5 y hoy vamos a estudiar los versículos 16, 17 y 18. Hoy 3 versículos. Así que, bueno, vemos que esta última parte, la parte de la conclusión de la carta de Juan, de la primera carta de Juan, lo estamos tomando con calma, estamos parando, degustando, disfrutando cada versículo prácticamente. Y creo que es algo bueno, ese frenar, ese parar, ese meditar, porque además hay cosas muy importantes que Juan está diciendo. Si recordáis, cuando Santi predicó acerca del versículo 13, nos hablaba de algo muy importante. Nos hablaba de eso en lo que creemos. Nos hablaba de nuestra esperanza de vida eterna. Es algo que tenemos que saber. Y precisamente en la conclusión vamos a ver que la palabra saber aparece en muchas ocasiones. En el versículo 13 aparece, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esto es una de las conclusiones, que sepamos que tenemos vida eterna, si hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. También José Manuel nos estuvo predicando acerca de la oración, esa oración que el Señor nos escucha si estamos haciendo su voluntad. Si pedimos conforme a su voluntad, el Señor nos oye siempre. Sabemos, versículo 15, que Él nos oye. Sabemos que Él nos oye. Y ahora vamos a ver otros sabemos más y nos dejamos otros 2 para la semana que viene. Entonces, fijaos, cada vez que llegue un sabemos o un que sepáis, tenéis que estar muy atentos porque son cosas que tenemos que tener claras, firmes. Son columnas de nuestra fe. Entonces, recordamos todo lo que hemos visto en la carta. Hemos visto que necesitamos creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que es Dios y hombre a la vez. Tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que hacer que ese amor sea algo efectivo, algo eficaz. No puede ser algo que se queda aquí o aquí. Tiene que ser algo que nos hace movernos, que nos hace actuar. Precisamente de eso hablaba Santi en el versículo 13. Que creamos en el Hijo de Dios es algo que tenemos que hacer los creyentes. Creer, llevar a efecto eso en lo que creemos. No es algo que se queda solamente en la cabeza. Es algo que se mueve, algo que actúa. Entonces, el amor tiene que mostrarse unos a otros. Se muestra también el amor que tenemos por Dios en nuestra obediencia al Señor. También nos advertía Juan acerca de los falsos maestros, aquellos que nos presentan a un Jesús diferente, que nos presentan a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, y a esos no debemos escucharlos. Esos son falsos maestros y anticristos a los que debemos evitar. Y el Señor sigue insistiendo en que tenemos que agarrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas, en que tenemos que acudir a Él en oración, que tenemos que buscarle porque el Señor nos oye, el Señor está pendiente de sus hijos, el Señor nos tiene un amor tan grande y tan profundo que no podemos olvidarlo, que tenemos que aprovecharlo y agarrarnos con fuerza, porque va a haber dificultades, efectivamente, claro que pasamos por dificultades, claro que pasamos por momentos difíciles, claro que pasamos por momentos duros, pero no estamos solos, no estamos solos. El Señor nos ama tanto que siempre está con nosotros, siempre, siempre. Y hablando del contexto de la oración, es donde vamos a tener el pasaje de hoy. A priori puede parecer
un pasaje complicado. De hecho, es uno de esos pasajes que llaman pasajes polémicos, porque unos lo han interpretado de una forma, otros lo han interpretado de otra. Y ahora vamos a ver las grandes ventajas que tenemos de hacer una predicación expositiva de la palabra. Cuando estudiamos el texto dentro de su contexto, todo tiene sentido. Y vamos a ver que precisamente como conclusión de esta carta, los versículos que vamos a leer hoy tienen sentido, tienen mucho sentido. Y no hay que hacer como otros han hecho, que es extraer estos versículos y hacer que digan otra cosa que no es lo que están diciendo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Como he dicho, al principio esto puede parecer un poco chocante. ¿Qué es esto de dos tipos de pecado? Pecado de muerte, pecado no de muerte. ¿A qué se está refiriendo aquí? Hay diferentes tipos de pecado. Este pasaje es uno de los pasajes clave por los que la Iglesia Católica decidió dividir los pecados en dos tipos. Por un lado, los pecados veniales, que son los que no serían de muerte, y por otro los pecados capitales, ¿vale? Los 7 pecados capitales que todos habéis oído alguna vez, pues son los que merecen la muerte, por eso se llaman capitales, porque merecen la pena capital. Pero vamos a ver que esto no es una interpretación correcta, sino que esto es sacar un texto de su contexto. Pero vamos a empezar por lo fácil, ¿vale? Si me permitís, hoy voy a explicar la predicación un poco desordenada. Voy a desordenar estos 3 versículos un poquito y voy a empezar por el versículo 17, por el medio. Y me voy a quedar con la frase: toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Esto debería ser algo fácil de entender por todos y cada uno de nosotros. El pecado es algo que tiene que ver con la injusticia. Toda injusticia es pecado. ¿Por qué? Porque Dios es el justo. El justo con mayúsculas, ¿no? No hay otro justo como el Señor. Y todo lo que rompe su justicia es pecado. La ley de Dios nos marca ese listón, ¿no? Ese listón inalcanzable para nosotros. Pero en ese listón está la justicia. Y nosotros no llegamos a ese listón. Por tanto, todo lo que no llega es pecado. Cuando intentamos comportarnos de una manera, cuando nos comportamos como el cuerpo nos pide, muchas veces, nuestro cuerpo pecaminoso, nuestro ser pecaminoso, pues cometemos una injusticia detrás de otra. Y eso es algo en lo que creo que no tengo que entretenerme demasiado. Pero hay 2 tipos de pecado. Cuando hablamos de injusticia, tenemos que recordar que hay 2 tipos de pecado. Los pecados que se cometen y los pecados por omisión. Ambos son pecados injustos. Son injusticias que nosotros cometemos. Por ejemplo, si yo voy a casa de José Manuel y cojo un puñado de libros y los robo, estoy cometiendo un pecado, ¿vale? Eso es un pecado de comisión. Yo he entrado en su casa, he cogido lo que no es mío y me lo he llevado. ¿Es justo? No, es injusto. Es absolutamente injusto. Pero ahora vamos a ponernos en otra situación. Vamos a pensar que Mitchell está pasando por una situación muy dura, que está sufriendo mucho porque ha perdido su trabajo y no tiene dinero ni para comer. Y yo, mientras tanto, en mi banco tengo unos 6.000, 7.000, 8.000 euros y vivo tan tranquilo y tan contento. Y yo no hago nada por Mitchell, que está pasándolo mal, y lo sé. ¿Qué ocurre aquí? Estoy cometiendo un pecado por omisión. ¿Y eso es justo? No, no es justo. Porque yo, que soy su hermano, debería estar preocupado por él, que está pasándolo mal. Eso es un pecado por omisión. Espero que no, espero que no. Si vamos un momento a Santiago capítulo 4, versículo 17... nos dice precisamente esto mismo. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Entonces, toda injusticia es pecado. Nosotros, ¿hay alguien aquí que no haya cometido pecado? Vale, lo voy a poner más difícil. ¿Hay alguien aquí que después de haber creído en Jesús no haya cometido ningún pecado? Vaya, yo pensaba que iba a encontrarme con alguno. No, no hay nadie. Efectivamente, no hay nadie. Ni siquiera yo puedo levantar la mano. Ni José Manuel. Ni nadie. Nadie puede levantar la mano porque todos hemos pecado aún después de haber creído en el Señor. Entonces tenemos esa realidad y esa lucha que siempre está con nosotros. El pecado para el creyente es una lucha. Y no tenemos más que ir a la carta de Romanos y ver cómo Pablo en el capítulo 6 está en esa lucha, en esa angustia que le lleva a maldecir su cuerpo, es decir, ojalá pudiera salir de aquí, ojalá pudiera vencer a esta cosa, este pecado que hay en mí, que hago lo que no quiero y lo que quiero no hago. Esa es la lucha del creyente, realmente. Estamos deseando que el Señor venga para poder librarnos del pecado que hay en nosotros. Pues eso es la parte fácil de nuestra predicación en esta mañana. Solamente la frase, toda injusticia es pecado. Creo que eso tiene que quedar claro, ¿vale? No hay una injusticia que no sea pecado. No hay un pecado pequeñito que no sea importante. Todos los pecados nos alejan de Dios. Todos. Todos los pecados son causa de que el Señor haya muerto por nosotros. Todos los pecados. Y dicho esto, vamos a hablar en el versículo 16 acerca de ese pecado de muerte. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y vamos a fijarnos en lo siguiente. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿A qué se está refiriendo aquí Juan con el pecado de muerte? Tenemos que ir al contexto. ¿Qué nos hemos encontrado en esta carta? Hay alguien o algunos que estaban haciendo algo muy grave en la iglesia. Estaban causando división. Una división tremenda. Y son los falsos maestros, los anticristos. Esos que negaban quién era Jesús. Y esos que negaban que Jesús pudiera ser Dios y hombre a la vez. Esos, en este caso, gnósticos o prenósticos que nos estábamos encontrando y que los que estamos hablando en esta carta una y otra vez. Recordad lo que dice en el capítulo 2, en la misma carta de Juan, capítulo 2, versículo 19, hablando de ellos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El pecado de muerte, el pecado imperdonable. Hay dos pasajes en la Biblia que hablan acerca de este pecado, aparte del de Primera de Juan, y quiero que nos paremos unos minutos en ellos. Vamos a empezar por Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Mateo, capítulo 12, 31 y 32. Primero lo voy a leer. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu, no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y yo pregunto, ¿y en qué contexto está diciendo Jesús esto? ¿En qué contexto lo está diciendo? Pues precisamente en el contexto en el que estaba con los fariseos, y los fariseos estaban diciendo que Jesús expulsaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú, es decir, por el poder de Satanás.
que Jesús estaba actuando con el poder de Satanás, que Jesús no era el Hijo de Dios, sino un siervo de Satanás. Eso estaban diciendo los fariseos. Y en ese contexto es que Jesús les está diciendo, cuidado, cuidado porque estáis pecando contra el Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo incluye todo lo que el Señor hace, lo que el Señor Jesús hace. Podíais insultar a Jesús, podíais decirle muchas cosas, pero cuidado porque Él no está obrando en el nombre de Satanás, sino en el nombre del Señor. Y si tú estás diciendo que el Señor está actuando en el nombre de Satanás, cuidado porque estás ofendiendo al Espíritu Santo mismo. Mucho cuidado, fariseo, lo que estás diciendo, porque ese pecado no va a ser perdonado ni ahora ni después. Es imperdonable. ¿Por qué? ¿Qué le ocurría a estos fariseos? ¿Qué le ocurría a estos fariseos? Pues que estaban ahí, cerca de Dios, pero tenían su corazón completamente endurecido. Una característica de estas personas es que son personas con el corazón completamente endurecido, que son personas orgullosas, que están muy seguras de sí mismos e incluso están dispuestos a atacar al mismísimo Dios porque ellos están por encima. Está claro que lo que hacían los fariseos era algo grave, pero ellos mismos no estaban viendo la gravedad de lo que estaban haciendo. Era algo lo más grave que se puede hacer. Precisamente, algunos dicen que el pecado imperdonable realmente es la incredulidad. Y en cierta forma así es. Así es, porque precisamente es esto. Es la incredulidad llevada al extremo. Es decir, yo no creo en Jesús. Yo niego a Jesús. Todo lo que ha hecho Jesús en la cruz, eso es mentira. Mi corazón está tan duro como una piedra que es impenetrable. Y eso mismo es la condena a la perdición. ¿Qué pasa en Juan 3:16? ¿Qué ocurre en Juan 3:16? ¿Qué dice allí? Venga, de memoria, me lo podéis decir seguro. ¿Vale? Que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué pasa en el versículo 18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que les estaba pasando a estos fariseos. Esto es lo que les había pasado a los falsos maestros, que en su incredulidad se habían endurecido tanto que ya no eran capaces de creer, que ya no eran capaces de aceptar al Hijo de Dios. Estaban pecando contra el Espíritu Santo. Y esto es importante entenderlo bien, porque seguro que alguno de vosotros le ha dado vueltas a esto, al pecado imperdonable. Yo tengo que reconocer que en mi adolescencia estaba muy preocupado. Cuando leí por primera vez este versículo, yo estaba diciendo, ay, ¿y si alguna vez yo he hablado mal del Espíritu Santo? Y entonces había casi una pesadilla recurrente en mí, que era como, se me va a escapar, en algún momento se me va a escapar decir algo contra el Espíritu Santo. Y si digo Espíritu Santo feo, Espíritu Santo malo, Espíritu Santo tonto, ¡ay! Lo he pensado, y si lo he pensado ya lo he cometido. Entonces, madre mía. Y esto a lo mejor os puede causar risa, pero os aseguro que es una cosa tremendamente angustiosa. Tremendamente angustiosa. Pero aún más angustioso es para algunas personas donde esto se enseña mal. Si esto se enseña mal, esto puede causar unas angustias terribles. ¿De verdad? ¿Yo he podido cometer un pecado que el Señor no me puede perdonar? Pero yo quiero que el Señor me perdone. Pero yo quiero ser perdonado. Necesito ser perdonado. ¿Cómo es posible? ¿Y si lo he cometido sin querer? ¿Y si lo he hecho? Hay muchas personas que viven en esta angustia porque no se les ha enseñado bien. Permitidme que parafrasee una cita de Martin Lloyd-Jones que decía algo así como: si tú estás preocupado por haber cometido el pecado imperdonable,
puedes estar tranquilo de que no lo has cometido. Porque una persona que comete ese pecado no reacciona así. No está en busca del arrepentimiento, no está en busca del perdón de Dios. Una persona que busca estar siempre bien delante de Dios, una persona que está arrepentida, una persona que es humilde, no es como estas personas de las que estamos hablando. No es una persona que ha podido cometer el pecado imperdonable. Al contrario, al contrario. Entonces, si alguna vez te has angustiado pensando que podrías haber cometido el pecado imperdonable y te preocupa, tranquilo, tranquila. No pasa nada. Tú no eres así. El Señor sí ha llegado a tu corazón. El Señor sí te ha tocado. Y como veremos más adelante, eso es muy importante y te tiene que dar seguridad. La carta de Juan, la primera carta de Juan, no es para poner inseguridad en el corazón de los creyentes. Es todo lo contrario. Es para reforzar la confianza de los creyentes en el Señor y en su salvación, para que sepamos. Sabemos. Es muy, muy importante. Entonces, el contexto aquí de Mateo, fariseos. El contexto de Primera de Juan, gnósticos. Vamos a ir al otro texto, que también es muy duro. Yo creo que incluso suena peor que el de Mateo, que está en Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 9. Y fijaos, lo voy a leer lento, pero fijaos en cada una de las palabras que va a utilizar aquí el autor de Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Este es otro texto que ha sido mal utilizado para decir, cuidado, cuidado creyentes, porque si volvéis a pecar, estáis crucificando otra vez a Cristo y por tanto no tenéis salvación. Sois estas personas que está hablando aquí el autor de Hebreos. Cuidado, cuidado, cuidado. Es una cosa que de verdad hace que me hierva la sangre cada vez que alguien predica que la salvación se puede perder. Me enerva sobremanera, me enfada muchísimo, porque es algo terrible. Y si es terrible la angustia por pensar si has pecado o no con el pecado imperdonable, más terrible es la angustia de decir, ¿y si pierdo la salvación? ¿Y si la puedo perder ahora? ¿Y si la pierdo justo antes de morir? ¿Y entonces qué hago? ¿Y entonces qué puedo hacer? ¿La recupero? ¿La vuelvo a recuperar? ¿La pierdo? Y así todo el tiempo. Y toda mi vida es una angustia, una montaña rusa, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Estaríamos en un sinvivir. Y una vez más, hay muchas personas que están en un sinvivir porque esto nos enseña bien. Fijaos en el versículo 4. Y fijaos en los verbos que utiliza porque son muy concretos. Versículos 4 y 5. Habla de haber sido iluminados. Habla de gustar. Y habla de ser hechos partícipes del Espíritu Santo. Y os quiero decir una cosa. Esto no significa que fueran creyentes. Esto no significa que fueran creyentes. Hay personas no creyentes que han sido iluminados,
han gustado de la palabra del Señor y han sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Y permitidme que me explique un poco. Iluminados, pero no regenerados, no nacidos de nuevo. Hay personas que están mezcladas en la congregación, en las congregaciones, en la iglesia, mezcladas en el Señor. Aquellos de los que Primera de Juan nos estaba advirtiendo que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron para que supiéramos que no eran de nosotros. Personas que dan apariencia de santidad. Personas que parece que creen, que por un momento han sido iluminados por el Evangelio. Pues claro que sí, han estado aquí escuchando la palabra de Dios. Han escuchado la palabra de Dios, han visto maravillas del Señor, han podido convivir con creyentes que les han iluminado día y noche. Claro que sí, el Señor les ha iluminado. Pero no se han rendido al Señor. Personas que han gustado, que han disfrutado de las cosas buenas de la iglesia, que han estado ahí compartiendo con nosotros, que incluso han compartido la lucha con nosotros. Personas que han tenido lo más y que nosotros teníamos como uno de nuestros hermanos, pero que no se arrepintieron profundamente de sus pecados. Personas que incluso fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Incluso alguna vez el Señor permitió que hicieran alguna cosa. Alguna vez predicaron. Alguna vez fueron a predicar fuera de la calle. Alguna vez hicieron algo que el Señor permitió que el Espíritu Santo a través de ellos hiciera algo. Y ni siquiera así eso era garantía de que fueran creyentes. Y os voy a dar ejemplos bíblicos. Balaam. Balaam fue usado por el Señor y no era un creyente. Saúl también fue utilizado, incluso profetizó, pero tampoco era un creyente. Pero el más claro de todos los ejemplos, el más claro, el más evidente, el más fuerte, Judas Iscariote. Judas Iscariote fue iluminado por Jesús mismo, estando a su lado, viendo con él, predicando junto con sus compañeros, haciendo milagros, echando fuera demonios. Y él no era creyente. Porque aunque a veces el Espíritu Santo tiene esa misericordia de ser usado por los no creyentes, solamente mora en aquellos que han creído de verdad en el Señor. Solamente en aquellos que han sido arrepentidos. Y esto, los falsos creyentes infiltrados en la iglesia están constantemente. Viven entre nosotros, cabras en medio de las ovejas. Y es algo que al final, con el tiempo, se termina viendo. Porque como dijo Primera de Juan, al final salen de nosotros. Al final se van. Al final no aguantan más. ¿Y sabéis qué pasa con esas personas? Que luego son las personas que tienen más odio contra Jesús y contra la iglesia. Tienen un odio terrible, salen con un odio terrible de la iglesia, porque no han sido transformados por el Señor. ¿Y qué dice el autor de Hebreos en el versículo 9? Fijaos. Está por un lado, comparando a estas personas que estaban aquí, que tenían todos los beneficios, lo tuvieron todo y rechazaron al Señor. Pero luego están los otros. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Vosotros sé que sois creyentes. Vosotros habéis creído. ¿Sabéis cuál era el contexto de Hebreos? Si en Primera de Juan eran los gnósticos, si en Mateo eran los fariseos, aquí en Hebreos eran los judaizantes. Aquellos que decían, bueno, no hace falta ni siquiera Jesús. Volvamos a Moisés, volvamos a la ley, que eso es lo que nos va a salvar realmente. Pues estas personas se habían endurecido, cada una en su propia sabiduría. Unos en la ley de Moisés, otros en su propia ley por encima de la ley de Moisés, otros en un Jesús falso. Pero son personas que tienen estas características. Personas que no se han arrepentido. Personas con un corazón duro, duro como una piedra.
que se han ido endureciendo más, volviéndose más en contra de Dios y al final termina viéndose con el tiempo. Hay dos tipos de tierra, dice el autor de Hebreos. La lluvia es igual para los dos tipos de tierra. La lluvia de lo que el Señor da. El Señor da su palabra, da sus bendiciones, pero la buena tierra se arrepiente y da fruto, da hierba que es buena. En cambio, la mala tierra produce abrojos y espinos, y es una tierra maldita. No puede dar buen fruto y al final será quemada. Entonces tenemos esta triste realidad entre nosotros. Triste realidad de personas que no creen en el Señor realmente. Y este es el pecado imperdonable. Y dice Juan algo muy duro de ellos. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Tampoco está diciendo que no se pida. Pero realmente lo que está diciendo es, yo no os recomiendo orar por este tipo de personas. Sí, orad por otras, que vamos a ver después. Pero ¿por qué no orar por estas personas? Alguno de aquí diría, hombre, no, Juan, por favor, ¿no tienes amor? Juan, que son personas perdidas, ora por ellos, claro que sí. ¿Qué hizo Jesús con los fariseos? ¿Qué le dijo a sus discípulos que hicieran con los fariseos? Alejaos de la levadura de los fariseos. Llega un momento que Jesús, después de discutir con ellos, durante mucho tiempo, ya los da por perdidos. Y dice, ya, deséchalos, ya, fuera, se acabó. Hay un tiempo y se acabó. Y ya no hay más. Y están perdidos, condenados, se han condenado. Han rechazado totalmente, frontalmente mi salvación. Están fuera. Están fuera. Pues eso es lo que está diciendo aquí Juan. Precisamente pensando en estos maestros, en estos que han dividido a la iglesia, en estos que han causado daño, en estos que niegan a Cristo, en estos que están en su orgullo, en su dureza. Están fuera. No os molestéis, no perdáis el tiempo orando por ellos. Están perdidos. Fijaos también otros ejemplos. Vamos un momento a Jeremías. Y es algo que Jeremías le está diciendo, que Dios le está diciendo a Jeremías que haga con el pueblo de Israel. Casi nada. En este caso con Judá. Jeremías, capítulo 7, versículo 16. Jeremías 7:16. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Y está hablando en un capítulo donde está hablando del pecado tremendo del pueblo, del pecado, de apartarse totalmente de Dios, de hacer todo tipo de injusticia, de toda maldad. Una vez más, un corazón completamente endurecido. Y entonces el Señor los desecha. Y le dice a su profeta, no me pidas por ellos porque no te voy a escuchar. Capítulo 14, versículo 11. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. No ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. El juicio de Dios estaba claro, firme, y no había forma de moverlo. Ni siquiera tú, Jeremías, a ti te voy a escuchar. Pero es que ni siquiera voy a escuchar ni a Moisés ni a Samuel. Capítulo 15, versículo 1. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia
y salgan. Es tremendamente duro el Señor con el pueblo. Y fijaos que pone ejemplos de los más grandes mediadores humanos que ha habido en la historia, como Moisés, como Samuel. ¿Cuántas veces intercedió Moisés por el pueblo y le salvó de su destrucción? Porque la intención del Señor era destruirlos. Y Moisés decía, no, Señor, por tu nombre, por favor, Señor. Evidentemente todo esto estaba en la voluntad de Dios, pero era un gran mediador. Y Samuel, igual. Grandes mediadores que pidieron por el pueblo muchas veces cuando pecaron y el Señor les oyó. Pero llega un punto cuando la dureza del corazón es tan grande que el Señor dice, basta, fuera de mi presencia. Y no va a escuchar ni a Moisés, ni a Samuel, ni a Jeremías, ni a David, ni a José Manuel, ni a ningún otro. Porque son personas en las que no merece la pena perder tiempo siquiera. Porque ya han sido desechados por el Señor. Pero, vamos a lo demás. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, es decir, personas arrepentidas genuinamente, que han cometido algún pecado, que hemos dicho que ¿quiénes somos esas personas? Todos nosotros. Si alguna vez ves a tu hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Es algo que tenemos que aprender a hacer, que tiene que ver con ese amor que hemos aprendido en la primera de Juan. Ese amor eficaz, ese amor que actúa, que no se queda en el corazón y en la cabeza, sino que tiene pies y anda. Pues si ves a tu hermano pecar, ora por él. Ora para que el Señor le toque su corazón, para que se arrepienta, para que pida perdón. En este contexto, si ves a tu hermano pecar porque ha sido engañado por un falso maestro, ora por él, sálvalo. Ora por él. Si está pecando porque está escuchando a las malas personas, a ellos que están condenados, ora por él, sálvalo. Todos hemos pecado y todos tenemos que preocuparnos unos por otros. Una iglesia unida en oración es lo más bonito que hay. Una iglesia que ora de verdad, que se preocupa y que no está diciendo, este ha pecado, vamos a señalarle, Carlos, pecador, pecador, mira lo que has hecho. Me encanta el ejemplo de Noé. ¿Recordáis la historia de Noé cuando se emborrachó? Uno de los hijos se burló de él, se rió. Mira, está desnudo, ¡eh! ¿Y qué hicieron los otros? Taparle. Nosotros tenemos que ser como los buenos hijos de Noé y tapar las vergüenzas de nuestros hermanos. Taparnos en oración. No quiere decir meterlo debajo de la alfombra, ¿vale? Entendedme bien lo que quiero decir. No quiero decir que, alguien ha hecho un pecado, pues no decimos nada. No, pero sí estamos protegiendo el honor de nuestros hermanos. Orando por ellos, hablando con ellos. Cuando alguien peca, ¿cómo se ejerce la disciplina en la iglesia? Si tu hermano peca contra ti, habla con él en público. No, habla con él en privado. Y díselo y ponte bien con él. Si no te oye, coge a todo el mundo. No, coge a 1 o 2 más para que entre 2 o 3 testigos podamos reprenderle y que él se dé cuenta. Y si entonces no escucha, entonces se pone en conocimiento de la iglesia. Y si después de escuchar a la iglesia aún no responde, entonces tenle por gentil y publicano. Es decir, su corazón se ha endurecido. Entonces trátale como si fuera una persona no creyente. ¿Os dais cuenta de que siempre hay esa idea de protección, de amor unos por otros, de no hacer más grandes las cosas de lo que son? Si yo tengo un hermano que ha pecado, tengo que preocuparme por él, porque somos un mismo cuerpo. ¿Sabéis qué pasa? Que la iglesia local no funciona bien cuando hay pecado.
No funciona bien cuando hay pecado. Toda injusticia es pecado, volvemos al principio. Toda injusticia es pecado. Y si hay pecado dentro de la congregación, la iglesia empieza a ir mal. Hay cosas que fallan. Y tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando hacemos algo mal tenemos que pedir perdón. Por favor, no seáis tardos en pedir perdón. No seamos tardos en pedir perdón. Pongámonos a bien unos con otros. No guardemos rencor. No seamos orgullosos. Todas esas cosas arruinan la comunión en una iglesia. Lo arruinan. Y el Señor no quiere eso para nosotros. El Señor nos ama tanto, tanto, tanto. El Señor quiere que reflejemos el amor que tenemos por Él en nuestros hermanos. ¿Cuántas veces el Señor nos perdona? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a perdonar? Nosotros somos más como Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces le tengo que perdonar? ¿7? Que ya 7 son muchas, ¿eh? Es que este hermano es muy pesado. Es que siempre me molesta con lo mismo. No, hasta el infinito. Como el Señor. Tenemos que estar ahí orando unos por otros y pidiendo unos por otros para santidad de la iglesia, para sanidad en la iglesia. Es muy, muy importante. Y quiero terminar con el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos, otra vez, sabemos que somos de quién. Somos de Dios. Sabemos que hemos nacido de quién. De Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, un momento. Juan se está contradiciendo aquí. Porque dice que no practica el pecado. No es lo mismo practicar el pecado que cometer el pecado. El creyente comete pecados, pero no lo practica. No está en él. La práctica del pecado tiene que ver con una vida endurecida, una vez más. Con un corazón endurecido que ya no escucha a Dios y que entonces vive su pecado y lo vive sin ningún remordimiento. Puede estar en su pecado tranquilamente y no tiene ningún problema. Disfruta de su pecado, le encanta su pecado. ¿Tú puedes decir eso? Cuando pecas, ¿te encanta? Cuando pecas, ¿podrías estar pecando toda tu vida tranquilamente? ¿Podrías vivir en ese pecado para siempre, para el resto de tu vida? Si de verdad eres un creyente, no. Tendrías una angustia tremenda, una inquietud, una necesidad de ser perdonado. Porque eso es lo que ocurre con un verdadero creyente, que cuando peca, no está en la práctica del pecado, no está viviendo. El creyente tiene alergia del pecado. El creyente es alérgico del pecado y en cuanto peca, le pica. Le salen granos, sarpullidos, no puede con eso. No podemos conformarnos. Una persona se ve cuando se está endureciendo, cuando ve que puede pecar durante más tiempo. Cuidado, camino peligroso. Camino peligroso. Una persona que de verdad tiene al Espíritu Santo en su corazón no puede soportar el pecado. Porque el Espíritu Santo dentro de él se revuelve. No se queda tranquilo. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios, cuidado, nacido de Dios, está hablando de volver a nacer, de volver a empezar, el nuevo comienzo. No estamos atados al pecado porque hemos nacido de nuevo. Aún tenemos pecado, pero hemos sido regenerados en Cristo, en Jesucristo, en este Jesús, completamente Dios, completamente hombre. Este Jesús verdadero que nos ha salvado, que ha muerto por nosotros, con cuya muerte nos hemos identificado, con cuya resurrección también nos hemos identificado, y ahora tenemos una nueva vida en Él, gobernada por Él, y Él está ahí para perdonarnos nuestros pecados. Él está ahí. Él es nuestra garantía.
Las ovejas que el Padre le ha dado, nadie las arrebatará de su mano. Nadie. Jesús es poderoso. Este versículo que siempre cantamos, Judas, versículo 24, y aquel, está hablando de Jesús, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nosotros estamos limpios en el Señor, porque Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida, Él es el que nos presenta sin mancha, porque tenemos su justicia. Si nosotros hemos pecado, y todo pecado es injusticia, nosotros hemos sido revestidos con la justicia de Jesús. Y Jesús nos presenta por sus méritos, por ser Él quien es, nos puede presentar delante del Padre sin mancha. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo aquí Juan? Sabemos esto, lo sabemos. Pues sepámoslo. Permitidme la expresión. Sepámoslo activamente. Vivamos esta confianza. El Señor quiere que salgamos de aquí confiados. Confiados en Él, no en nosotros. No confiados en que, ¡uy, qué bueno soy! Ya he escuchado un sermón y ahora soy muy bueno. No, confiados en que el Señor está ahí siempre. Que el Señor es el que nos tapa las vergüenzas. Fijaos, el Señor es el que nos ha cubierto a nosotros nuestras vergüenzas. Y termino con un pasaje en Romanos capítulo 8. Quizá uno de estos capítulos que te suben a las alturas. Versículos 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Y esto, nosotros que sabemos, tenemos que tenerlo muy claro. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Es tremendo. El colofón del capítulo 8 de Romanos es tremendo. Pero tenemos que vivir esa certeza. Tenemos que vivirla. Tenemos que tener cuidado con los falsos maestros. Tenemos que orar unos por otros. Porque la realidad nuestra cotidiana es que somos todavía pecadores. Cometemos pecados constantemente. Y tenemos que orar unos por otros. Tenemos que tener ese corazón humillado, ese corazón dispuesto a pedir perdón y a perdonar. Constantemente. Constantemente. La obra del Señor se sigue haciendo en nosotros. Se sigue haciendo y se sigue perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hagamos esto. Y apartémonos de las personas que se han endurecido en su pecado, que pueden disfrutar en su pecado, que pueden vivir en pecado tranquilamente. No son del Señor. Pero nosotros sí. Y nadie, nada, ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios. Pues vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias porque tú nos has rescatado de la muerte, del pecado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el buen pastor y nadie nos puede arrebatar de tu mano. Sabemos que no perdemos esa salvación y, Señor, queremos agarrarnos con fuerza a ella. Y queremos ser una iglesia, un pueblo tuyo. Queremos ser hijos tuyos verdaderos, hijos que se preocupan unos por otros. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos por nuestros hermanos. Ayúdanos a cuidarnos unos a otros, a cubrirnos unos a otros,
a ser, Señor, humildes y reconocer nuestras faltas. Pero, Señor, te damos tantas gracias por lo que tú has hecho. Ayúdanos a alejarnos muchísimo de esas ideas que nos tienen los falsos maestros y acercarnos al único Dios, al único Salvador, al único que nos puede rescatar de nuestro pecado y de nuestra miseria. Bendito seas tú, Señor. Fortalécenos en ti y en tu palabra. Fortalécenos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí firmes en nuestra fe y con ganas, Señor, de seguir en la lucha del día a día. Pero siempre, Señor, sabiendo que tú estás a nuestro lado y que eres tú el que nos ayuda y que eres tú el que nos sostienes y que eres tú el que cuida de su iglesia. Pues bendito seas tú, Señor. Te damos las gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.